una apasionada por disminuir las brechas que existen en la atención a las personas con discapacidad. Usa todos los recursos posibles a su alcance para promover la independencia de las personas con discapacidad en un mundo lleno de barreras arquitectónicas y urbanistas, logrando el desarrollo de habilidades para desenvolverse naturalmente en este entorno adverso. Es docente, consejera y terapeuta. Estudió filosofía y letras. Hizo su posgrado en ciencias de la educación en Inglaterra. Es especialista en la habilitación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes dificultades del aprendizaje para niños con autismo. Docente del Westminster College en el diplomado nivel 2 y 3 de enseñanza, aprendizaje de profesionales que trabajan con infantes y jóvenes. Es auditora de entornos ambientales para personas con discapacidades visuales de los colegios de Londres. Capacita y supervisa el personal de escuelas y colegios para garantizar que el lenguaje sea consistente para lograr la independencia de las personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias, Marta Rubio, bienvenida y agradecemos tu presencia, especialmente con tremenda diferencia de horario. Gracias. Pues nada, un placer estar ahí con todos ustedes. Déjame que... ¿Pueden ver la pantalla? Aún no se comparte. Aún no se comparte. Ahora sí. Vale. Pues perfecto. muchas gracias por la introducción. Me encanta ser parte de Sinapsis Consultores y espero que de lo que vamos a hablar hoy nos abra un poco más del entendimiento de lo que está pasando con los niños y su salud mental como resultado de la pandemia. Pero para empezar con eso, tenemos que plantearnos los objetivos de esta reunión. So, primero vamos a... Le muevo las... ¿Aló? No está claro. Primero vamos a reflexionar un poco acerca de lo que entendemos por lo que sería el enfoque integral hacia la salud mental y el bienestar emocional de los niños y jóvenes en el ámbito de la pandemia. Podemos empezar a comprender un poco la naturaleza de la buena salud mental frente a lo que es la mala salud mental. Podríamos también empezar a tener un poco más de entendimiento y poder entender cómo el comportamiento es una herramienta de comunicación. Me gustaría hablar también con ustedes un poco acerca del currículo de recuperación. Lo que podemos hacer para crear a través de reflexiones, para crear entornos tranquilos, seguros y predecibles para los niños. Y también podemos hablar un poco de los estigmas que existen en relación a la salud mental y el lenguaje que se usa alrededor de la salud mental de los niños. Todas las preguntas me gustaría que las vayan probablemente apuntando en un papel y las discutimos luego después de la presentación, si es que hay alguna pregunta o si alguien quiere colaborar o hay algún comentario. También pueden poner en el chat para el final, a medida que vayan surgiendo. O también si algo se les viene a la cabeza, por favor ponerlo en el chat y luego revisamos el chat al final. También me gustaría preguntar, la barra negra donde están todas las pestañas para el Zoom, ¿está en mitad de la presentación para ustedes? ¿Lo ven ahí? No, eso es individual de cada persona. Vale, entonces eso lo tengo yo. Perfecto. Ajá. Ahora vamos a pensar cuál es el enfoque integral hacia la salud mental. Cuando hablamos de un enfoque integral, lo que queremos decir es un enfoque holístico y para poder entenderlo vamos a preguntarnos ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en una situación en la que debido a la pandemia los niños han dejado de ir al colegio, los niños han tenido que trabajar desde casa, los padres han tenido que ser ya no solamente padres, han tenido que ser padres, profesores, técnicos de comunicación con el internet y poniéndose al día con todas las plataformas que los niños utilizan en las escuelas, han tenido que ser psicólogos, cuidadores y encima de eso los padres han tenido que trabajar.
Y eso obviamente ha impactado en los niños. Como consecuencia de todas estas diferentes situaciones que los niños han tenido que pasar, estamos viendo que hay situaciones que a los niños les estresan demasiado. Otra cosa que ha pasado, que es donde estamos ahora mismo, es que hemos perdido muchísimas libertades a nivel personal, a nivel de sociedad. Los niños han dejado de ir al colegio, de verse con sus amigos, de tener esa compañía y esos empezar a desarrollar las amistades que ellos normalmente estarían desarrollando. ¿Y qué es lo que vemos como consecuencia de esto que ha pasado con la pandemia? Pues vemos como consecuencia que hay niños que tienen miedo de lo que está pasando porque ellos ven las noticias, escuchan a los padres. La pandemia es el tema de conversación a todo sitio, al sitio que vayan. Y lo van admitiendo, y lo van asimilando y se les va quedando en la cabeza. Hay niños que están teniendo miedo de salir, tienen miedo de estar con sus amigos. ¿Qué vemos? Que los niños tienen angustia de lo impredecible porque no saben lo que va a pasar. Muchos niños han pasado por duelos familiares y vemos que el entendimiento que están teniendo acerca de lo que es la muerte ha sido algo súbito durante la pandemia. Normalmente cuando un familiar muere, y aunque sea a causa de una muerte súbita, los niños tienen el proceso de poder cerrar esa página porque van a un velorio y pueden ir al cementerio y todo eso, aunque parezcan rituales, les ayuda a los niños a cerrar el círculo, la página, a pasar la página. Pero con el tema de la pandemia, muchos de los niños no han podido tener ese cerramiento, no han podido juntarse con la familia, tener un proceso de dolor y consecuentemente eso les afecta, les aumenta la inestabilidad emocional que tienen ahora mismo. Hay muchos niños que tienen miedo de tocar las cosas por los gérmenes, la mascarilla. Como resultado, se han roto completamente las rutinas que tenían. Vemos que los niños ya no tienen el mismo ritmo que tenían antes. No duermen a sus horas. Hay muchos niños que no comen a sus horas. El ámbito que había anteriormente de esta es la escuela donde se estudia y esta es la casa donde después de a partir de las 4 o de 4 a 6 haces deberes y de ahí pasas con tu familia. Todo eso se ha logrado, ha llegado a un punto en que se mezclan las líneas porque pues si no hago los deberes ahora, ¿qué más da? No voy a ir a ningún sitio, lo hago más tarde. Y sin darnos cuenta, se ha creado un imbalance de todo de lo que tenían antes. Y eso nos lleva a pensar un poco acerca de la buena y la mala salud mental. La buena salud mental es positiva, ayuda al bienestar, nos apoya a nosotros mismos y nosotros podemos apoyar a los jóvenes, adultos y a los niños a desarrollar la resiliencia y mantener una propia salud mental que vuelve a generar un bienestar emocional, que crea que nos apoyemos a nosotros mismos y de esa manera vamos desarrollando habilidades que nos ayudan a superar situaciones de estrés. Luego tenemos la mala salud mental. La mala salud mental no hay una definición correcta de cuál es la buena y la mala, pero la mala salud mental es la salud que afecta, que crea problemas emocionales, físicos, psicológicos, problemas de aislamiento. Y las circunstancias que pueden llevarnos a tener una mala salud mental son circunstancias inesperadas. La mala salud mental en muchos casos se da como una reacción a las circunstancias frente a las que no podemos hacer nada. Y claro, ahí es donde viene COVID. COVID ha traído unos cambios a todo lo que conocíamos nosotros y los niños y los adolescentes. Y todo eso ha sido un cambio súbito, ha sido un cambio en las circunstancias inesperado. Y eso ha influido y consecuentemente ha creado muchos problemas de salud mental. La salud mental hay que también entenderla que tiene raíces biológicas. Es igual que la salud física. Lo que pasa es que desafortunadamente no le damos tanta atención. Todos somos conscientes de que hay que dormir, hay que comer sano, no hay que estresarse. Todo eso lo tenemos súper asimilado en la salud física. Hay que hacer gimnasia, hay que hacer deporte, hay que cuidarse el peso, hay que cuidarse lo que comes. Pero cuando hablamos de la salud mental no le prestamos tanta atención. Y la salud mental es quizás más importante que la salud física. No nos podemos a pensar que necesito tener un sitio para estar tranquilo, el estrés está demasiado, tengo que calmarme.
Y pedir ayuda, que es también algo muy importante. Y el pedir ayuda cae dentro de lo que es un comportamiento. Pedir ayuda es un comportamiento sano, porque quiere decir, me estoy sintiendo abrumado, ayúdenme. Pero lo que pasa es que cuando estamos en estas situaciones de estrés, como lo que ha creado COVID-19, los niños y adolescentes están demostrando comportamientos que no son a lo mejor aceptables. Y tenemos que entender esto un poco con la base de que niños, adolescentes, jóvenes y adultos, nosotros mismos, cuando estamos estresados, abrumados, enfadados y enfrentándonos a situaciones difíciles, o sentimientos fuertes, o experimentando factores de riesgo, como por ejemplo los factores que trae consigo el COVID-19, tendemos a reaccionar desde el cerebro emocional, no desde el cerebro pensante. Y cuando reaccionamos desde el cerebro emocional, ¿aló? Cuando reaccionamos desde el cerebro emocional, el problema que hay es que no tomamos decisiones que sean adecuadas. Partimos desde un punto emocional que no nos deja ver las consecuencias del comportamiento que eso puede tener, porque estamos reaccionando desde el cerebro emocional. Si es que reaccionamos desde el cerebro pensante, somos capaces de ver que esto no es aceptable, no debería hacerlo, me va a traer malas consecuencias, cómo le va a afectar a los demás. Pero cuando estamos con la mala salud mental y cuando estamos atravesando situaciones difíciles, normalmente reaccionamos con el cerebro emocional. Estoy buscando la flecha, perdón. Cuando, lo que decía antes, cuando reaccionamos desde el cerebro emocional, llevamos a comportarnos de una manera inesperada. Y eso está pasando con los niños. Ellos están reaccionando desde el cerebro emocional y entonces tenemos comportamientos que son inesperados. Por ejemplo, no querer comer a sus horas, no querer dormir a sus horas. Y eso nos va a llevar a un sistema o a un sitio en donde vamos a estar encontrándonos con esos tipos de comportamientos de una manera mucho más rápida, más frecuentemente. Desafortunadamente, el riesgo que hay es con los adolescentes. Van a empezar a tomar riesgos que no correspondientes a su edad. Por ejemplo, experimentar con sustancias, experimentar relaciones sexuales, porque están reaccionando desde el cerebro emocional, porque entonces van a empezar a tomar riesgos que no son adecuados para su edad. Y eso es el comportamiento. Entonces tenemos que empezar a pensar que el comportamiento es una forma de comunicación. Y tenemos que movernos un poco alejados de intentar corregir el comportamiento, pero intentar entender qué es lo que está creando ese comportamiento. Cuando entendemos que el comportamiento es una herramienta de comunicación, es mucho más fácil determinar algo está mal. Ay, qué chancho esos. ¿Hello? Y es mucho más fácil. ¿Ya? Una vez que entendemos que el comportamiento es una herramienta de comunicación, que los niños pequeños, los niños de primaria, los adolescentes, los jóvenes lo están utilizando como una forma de comunicación, porque a lo mejor no tienen las herramientas para decir estoy sintiéndome abrumado, tengo miedo, tengo ansiedad, no sé lo que va a pasar. Entonces, cuando ellos no pueden articular, no pueden decirlo, van a utilizar el comportamiento como una forma de intentar buscar ayuda. Y ahí es donde es importante pensar que hay que corregir el comportamiento, pero más que enfocarnos en el comportamiento, hay que empezar a pensar qué es lo que les lleva a la gente, a los niños y adolescentes a comportarse de esa manera. Y eso nos lleva a pensar en el currículo de recuperación. El currículo de recuperación lo ha creado Barry Carpenter, que es un profesor de la Universidad de Oxford, y está basado en pensar lo que podemos hacer para ayudar a los niños a volver a lo que sería la normalidad o la nueva normalidad después de la pandemia. El currículo de recuperación está enfocándose no en recuperar o intentar que los niños recuperen conocimientos que no han aprendido. No se está enfocando en
la recuperación académica como tal. Se está enfocando en los pasos que podemos tomar para que los niños puedan recuperar su salud mental, para que puedan vencer todos los miedos y para poder evitar los comportamientos de los que hablé, que sean inaceptados o exagerados o no apropiados para sus edades. El currículo de recuperación, claro, ha sido pensado a raíz de lo que nos ha traído el COVID-19 y está basado en que los niños, adolescentes y jóvenes, y la verdad es que esto también se aplica a los adultos, se basa en que han tenido 5 pérdidas de manera súbita a los niños. Han perdido la rutina de levantarse, irse al colegio, estar con los amigos, venir a casa, almorzar, jugar un rato, hacer los deberes, cenar, pasar con la familia, ir a la cama de lunes a viernes, sábado, domingo, de paseo de casa. Esa rutina la han perdido. Lo que decía anteriormente, se ha cruzado el tiempo familiar con el tiempo laboral, con el tiempo de la escuela, y todo eso, todas esas rutinas, los niños no las están teniendo. Han perdido la estructura no solamente física, de que aquí tengo el colegio y aquí tengo la casa, pero la estructura organizacional, perdón. En el colegio ya saben que la profesora es la primera persona con la que tienen que tratar, luego está la directora de primaria, luego está la directora general del colegio, y esas rutinas, ese tipo de jerarquías les ayuda a los niños a entender cómo funciona el mundo cuando ellos van creciendo, el mundo en el que se van a desenvolver. Y esa estructura la han perdido, porque la mamá y el papá han sido profesor, director, profesor de educación física, ha hecho de todo. Entonces los niños han pasado por una estructura fija que tenían, que les ayudaba a entender lo que son las reglas, a otra estructura en la que las reglas siguen ahí, pero de alguna manera son diferentes. Estoy en el colegio, pero es que estoy en casa. Tengo que hacer deberes, pero los puedo hacer en pijama. Eso lo han perdido. También se enfoca mucho en que los niños han perdido amistades. Y eso lo vemos incluso con nosotros los adultos. ¿Cuántos estamos esperando para poder irnos a tomar un café con un amigo? Y eso nos pasa a nosotros los adultos. Los niños han perdido esas oportunidades que tenían de hacer amistades que sean significativas, que tengan peso. Sobre todo los adolescentes, cuando están en la adolescencia y los jóvenes empiezan a probar lo que es el mundo fuera de su círculo familiar. Y esas experiencias pues no las tienen, las han perdido. No es lo mismo hablar por Zoom con los amigos o tener una clase por Zoom que estar en el colegio. Cuando están en el colegio hay estas bromas que se sueltan, que se dicen, se ríen de cosas que no tienen sentido. Todo esto los niños lo han perdido. Eso no lo han tenido. También han perdido oportunidades. Han perdido la oportunidad. Podría pedirle a las personas que pongan Por favor, nos ayudan poniendo en silencio porque hay algunos participantes que no se los puede silenciar desde el comando de aquí. Han perdido oportunidades. Los niños han perdido oportunidades de salir, de pasear, han perdido, por ejemplo, los viajes de final de curso que se hacen en sexto de primaria o en sexto de secundaria. Los niños que han perdido esas oportunidades no las van a volver a tener. Se podrán ir con 2, 3 amigos a pasar el verano en donde sea, pero no es lo mismo que hacer un viaje con todo el curso y tener todas esas experiencias que les enriquecen, que les ayudan a crecer. Esas oportunidades de aprender, de crecer, de probar el mundo en un ambiente seguro, la han perdido. También se basa en que ha habido una pérdida de libertad y eso es indiscutible, nos ha pasado a todos. Pero también ellos han perdido la libertad de poder decir, oye, pues me voy a la tienda a comprar una chocolatina o me voy a casa de mis primos a cenar. Esas libertades también las han perdido. Esos son los 5 puntos en los que se basa el currículo de recuperación. Como ven, no se basa en el sistema académico, pero se basa en las faltas, en las carencias que los niños están pasando a causa de la pandemia. Encuentro el botón. Y eso
nos lleva a pensar en la teoría del apego. Todas esas pérdidas que los niños han tenido a causa de la pandemia, se puede entender que si es que se manejan bien, con un apego seguro que les dé estabilidad, van a poder sobrellevarlas de mejor forma. La teoría del apego se basa en que los niños cuando son pequeños y van creciendo, van desarrollando el apego inicialmente con su padre y su madre, que son las personas que les cuidan. Eventualmente van desarrollando el apego, por ejemplo, con los profesores, que llegan a ser la segunda imagen de apego que tienen los niños. Y si los apegos son seguros, eso les ayuda a los niños a crecer. Tenemos el apego seguro, del que les estaba hablando. Tenemos el apego ansioso y ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. El apego desorganizado y el evitativo se ve mucho en niños que han sido víctimas de negligencia por parte de los padres. Y es esa inseguridad, ese miedo que tienen de que el mundo está en contra de ellos y les cuesta mucho desarrollarse emocionalmente porque tienen miedo, porque los adultos que han estado en su vida, que han sido las primeras figuras que les podían dar ese sentido de seguridad, no se los han dado. Como les decía anteriormente, los profesores o profesionales en la escuela son una figura de apego secundario para muchos niños, porque el primario son los padres. Eventualmente, conforme vamos creciendo en la vida, pues las figuras de apego secundarias varían. Son los profesores, luego llegan a ser los amigos, luego llega a ser la pareja con la que uno está. Y es importante que tengan los niños un apego seguro, porque sienta las bases para el bienestar físico y mental y les da la capacidad de aprender. El miedo es un aspecto del apego inseguro que inhibe el aprendizaje. Un niño que tiene miedo, un niño que es ansioso, un niño que no se siente querido, no va a aprender. Cuando los niños pueden formar vínculos emocionales con otra persona, eso les da la base necesaria para desarrollar confianza en el mundo y les ayuda a crecer, les ayuda a ver que hay alguien que les da una retroalimentación positiva que les ayuda en la vida. Los niños y niñas adolescentes necesitan una figura de apego cercana, emocionalmente disponible y receptiva a sus necesidades. Y era lo que decía, esa figura responsable, emocional, receptiva, cuando son pequeños son los padres, porque estamos ahí. Los apegos seguros ayudan a los procesos mentales, le ayuda a crecer al niño. Uno de esos les ayuda a regular las emociones, porque como decía anteriormente, hay alguien que está ahí, hay alguien que me ayuda a crecer. Les ayuda a reducir el miedo. Todos nos hemos visto en la situación de que un niño llora porque le tiene miedo a la oscuridad, a las arañas, a la lluvia, a los truenos, y les reduce el miedo porque les hablamos de una manera, les intentamos tranquilizar. El apego seguro les ayuda a los niños a sintonizar con los demás, a desarrollar ese sentido de que alguien me cuida a mí y cuando vengan los amigos tristes van a intentar hacerme que se sientan bien. Les ayuda a desarrollar la comprensión y la percepción de uno mismo porque ayuda a que ellos vean, hay alguien que cuida de mí, entonces yo tengo que expresarme de una manera apropiada. Cuando son pequeños lloran y nosotros empezamos a pensar, es la comida, es el pañal, tiene gases. Y entonces empiezan, conforme van creciendo, a intentar buscar formas de comunicar sus necesidades, que nos lleva a lo que estaba mencionando anteriormente. Esa forma de comunicar sus necesidades es el comportamiento. Y para eso los niños necesitan tener apegos seguros para que el comportamiento sea aceptable dentro de lo que nosotros decimos. El niño pequeño cuando llora es una forma de comportamiento. ¿Cuántas veces escuchamos que dicen qué llorón o qué llorona? Es un comportamiento y lo está utilizando como una forma de comunicación porque hay una necesidad que no ha sido, a la que no se le ha respondido de la manera que el niño espera. Y por eso vamos a las adivinanzas, comida, a pañal, los gases, que juegue, es el comportamiento. Los apegos seguros les ayuda a los niños a desarrollar un razonamiento moral, les ayuda a tener claramente las bases de que hay gente que está ahí, que te cuida de ti, consecuentemente yo tengo que cuidar de otra persona. Es una forma el apego seguro es una manera de enseñarles a los niños a través de acciones, más que por palabras, a través de acciones.
Y eso les lleva a los niños a tener empatía por los demás. Si ellos saben que cuando ellos están tristes, como mencionaba anteriormente, hay alguien que intenta hacerles sentir bien. Muchos que lo hemos visto, que los niños van al colegio y dicen, ay, fulanito estaba triste o estaba llorando y no sé qué le pasa, porque ellos empiezan a desarrollar la empatía a través de los apegos seguros. Sus necesidades emocionales, físicas, también han sido respondidas de una manera apropiada. Y eso nos lleva a la pirámide de Maslow. El apego seguro cabe dentro de lo que serían las dos primeras bases de la pirámide de Maslow, que están aquí abajo, seguridad y fisiología. Una vez Maslow dice que en estos niveles que está la pirámide, si vamos satisfaciendo todas las necesidades que tenemos a través de la pirámide, llegamos al tope, a la final de la pirámide, que es como cuando logramos que una persona tenga un desarrollo holístico y que sea una persona que puede llegar a su autorrealización. En Maslow dice la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo en el caso de los adultos, es una necesidad básica. Si los niños no están bien alimentados, si los niños tienen problemas en casa, si no pueden dormir por ruido, por problemas que hay en la casa, eso les lleva, por ejemplo, a no tener la seguridad familiar. Mientras que un niño que tiene una alimentación, descanso, tranquilidad en su casa, tiene ese sentimiento de seguridad física, de que los recursos, lo que necesita para comer, para bañarse, están ahí. El apego seguro le da ese sentido de un sentido familiar, la moralidad, cuida de su salud y le hace sentir que tiene su propiedad, que tiene cosas suyas. Todo eso implica, y nos vamos al siguiente nivel, que los niños van a empezar a desarrollar afecto, amistad, en el caso de los adolescentes, intimidad sexual, que es sano porque es un proceso por el que todos los niños tienen que pasar cuando llegan a ser adultos. Y consecuentemente eso les lleva a la siguiente, al reconocimiento, a empezar a autorreconocimiento, a reflexionar acerca de ellos mismos, tener confianza en los demás, en ellos mismos, respeto por ellos mismos, por su cuerpo y poder llegar al éxito. Y consecuentemente eso les lleva al siguiente nivel, que les ayuda a crear la moralidad, a tener creatividad, a tener una moralidad que va de acuerdo con lo que ha sido y él ha visto en el tema de la seguridad a nivel familiar, porque es el modelo que ellos van a seguir, es lo que saben, es lo que han visto. A tener una conciencia que no tiene prejuicios, a tener una aceptación de hechos y no tener comportamientos que sean una respuesta negativa por frustración. Les ayuda también a desarrollar la resolución de problemas porque tienen todas las otras herramientas consigo mismos para poder tener un problema, hacerle frente a un problema. Y con el apego seguro, si no pueden ellos resolver el problema, van a ir a la persona que les da con la que tienen el apego seguro, a la persona que les ayuda, que siempre les ayudó. ¿Cuántos de nosotros no vamos donde nuestra madre, a las edades que tenemos, a contarle las cosas que nos pasan? Y entonces me gustaría que vean este video corto de YouTube. José, ¿lo tienes tú? Sí, bueno, pero ahora tendría que buscarlo. ¿Tú lo tienes a mano? Porque yo... Sí, creo. A ver si ahora. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weissman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante. Y propuso 4 atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor, no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: «Estoy atrapada, está oscuro».
Estoy abrumada. Y de repente miramos hacia abajo y decimos, ¡hey! Y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal, ¿no? No. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un ¿al menos? Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas. Realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver. Espero que les haya gustado el vídeo. Pero sí, es muy... a Ilustrativo. mí me gusta mucho porque es verdad. ¿Cuántas veces, y ya a mí también me pasa, que te cuentan algo y dices, ya, bueno, pero intentamos, pues eso, mejorar, contar algo para que no se ponga tan mal. Hija, Y a la final del día- ingresa a Gmail. Y a la final del día, pues una persona que está pasando por un problema no quiere eso. Y cuando desarrollamos la empatía en los niños, también al mismo tiempo lo que estamos haciendo es desarrollando la resiliencia en ellos. ¿Y qué es resilience? Pues lo he sacado de algunos conceptos, ¿no? La capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversa. Cuando los niños tienen empatía, como decía el vídeo, son capaces de reflexionar en una experiencia dolorosa o traumatizante por la que ellos han pasado para poder entender la situación por la que la otra persona está pasando. Es la capacidad de un mecanismo para recuperar su estado inicial. Es como el reset button de los teléfonos, ¿no? La resiliencia nos ayuda a empezar otra vez, parar, recapacitar dónde estamos y volver a intentar las cosas. La capacidad de serenarse y superar obstáculos y encontrar soluciones a los problemas, sin sentirse totalmente abrumados, sin sentirse que realmente no hay salida, que no hay escapatoria. Y eso nos lleva, cuando nos sentimos en ese punto de que no hay salida, no hay escapatoria, no sé lo que voy a hacer, no sé lo que va a pasar, llegamos a llegar al estrés. Y el estrés es esa sensación que nos da de un poco abrumadora a veces. Pero el estrés es necesario. El estrés es necesario hasta cierto nivel, hasta cierto punto, porque es lo que nos ayuda a seguir para adelante. Cuando estamos en una situación difícil, el estrés es lo que nos hace pues, pensar cómo voy a salir de ello, qué es lo que tengo que hacer. Y es necesario, a la final del día es una herramienta de la supervivencia, si se maneja bien. Si se maneja bien, es lo que decía, porque si es que llega a ser demasiado, entonces es cuando nuestra salud mental se ve afectada. No somos capaces de tener empatía ni con nosotros mismos, ni tratarnos con cariño a nosotros mismos, peor aún a la gente que está a nuestro alrededor. Y es importante cuando nos sentimos que no podemos llegar que no estamos manejando bien la situación, cuidarme a mí mismo, como decía, y pedir ayuda. Esto es demasiado, es abrumador. Y a veces hablar con alguien, como el vídeo lo decía, y ese es el concepto de la amistad, para eso están los amigos.
porque el estrés es un factor importante para dejar de aprender, intentar de dejar de experiencias nuevas. Y eso impacta directamente a los adultos y a los niños. El estrés es eso, los niños, el estrés cohíbe el proceso de aprendizaje de los niños. Y COVID-19, como lo estamos viendo, ha traído estrés para los niños. La angustia de no saber qué pasa, no sé a dónde voy, no sé si el colegio va a estar abierto, no sé cuándo van a abrir las clases, no sé quién va a ser mi profesora, quién va a ser mi compañero. Todas esas preguntas que les están dando vuelta en la cabeza les crea estrés, les crea ansiedad. Y para poder ayudarles a los niños a sobrellevar el estrés de mejor manera, tenemos que empezar a desarrollar su inteligencia y utilizar un lenguaje emocional. ¿Cómo manejamos el estrés o las situaciones adversas? Lo aprendemos desde las relaciones tempranas con nuestros padres y cuidadores, y eso nos lleva a pensar otra vez en la teoría del apego, cómo respondemos a las necesidades que tienen los niños. Como todo aprendizaje, se puede desarrollar, se puede modificar, se puede intentar mejorar. Y ahora más que nunca tenemos que continuar apoyando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que sean capaces de entender sus sentimientos. La inteligencia emocional se basa en que una vez que entiendes tu sentimiento, eres capaz de hacerle frente y manejarlo de mejor manera. Y para eso se trabaja mucho en que los niños aprendan a nombrar los sentimientos. Porque una vez que sé qué es y le puedo poner un nombre, puedo empezar a discutir y hablar de él. No es una cosa que tengo en la cabeza que no sé lo que es. Una vez que son capaces de identificar el sentimiento que están teniendo, es mucho más fácil hablar de él. Tenemos que ser más conscientes de que hay que apoyar a los niños a desarrollar esas habilidades, pero sobre todo tenemos que ser más conscientes de nuestro comportamiento como adultos. Los niños aprenden de nosotros, de nuestros comportamientos, más de lo que les decimos. Y el estrés también nos está afectando a los adultos, porque el COVID nos ha afectado a todos indiscutiblemente. Pero los niños tienen que ver que los adultos son capaces de sobrellevarlo, no pretender llevarlo bien, sobrellevarlo. Y cuando no pueden sobrellevarlo, ser capaces de hablar, de utilizar un lenguaje de sentimientos que les permita a ellos entender que se te puede hablar de ello, que no se tiene que no hablar de ello. Y eso nos lleva a que los adultos tenemos que estar constantemente monitoreando nuestras emociones y acciones cuando estamos en situaciones de estrés. Sí, y yo lo entiendo, la situación de COVID ha sido una cosa inesperada para todo el mundo. Muchas familias se han visto en sitios confinados, sitios muy pequeños, con grandes números de miembros de la familia. Hay muchos padres y madres de la misma casa que han perdido los trabajos. Han habido muertes, han habido duelos, y eso pues claro lleva a un dolor que está ahí, y consecuentemente ha aumentado los niveles de estrés en los adultos también. Pero tenemos que ser conscientes que hay que monitorear nuestras acciones y nuestras emociones, precisamente porque nosotros estamos siendo un modelo para los niños. Los niños aprenden de nosotros. Y tenemos que ser más cuidadosos en cómo nos expresamos y de lo que hablamos. Intentar movernos un poco de estar hablando de COVID todo el tiempo, porque eso a los niños les está afectando. Si es sano que ya vean, que los niños vean que se habla con otro adulto, aunque no tenga otro adulto en la casa, que llaman por teléfono, que hablan con alguien, que los adultos hablan de sus sentimientos, y entonces los niños ven que es una cosa sana, que todos tenemos sentimientos y se puede hablar de sentimientos de una manera positiva, incluso si los sentimientos son negativos o nos hacen sentir mal, podemos tener un acercamiento y un punto de vista positivo hacia los sentimientos. Tenemos que modelar del mismo modo el lenguaje emocional. Si ellos ven que en lugar de decir, no sé lo que me pasa, es que llevo un día, intentar decir, estoy cansado o estoy estresado, lo llevo un día fatal porque esto me ha pasado. Y entonces los niños ven que como adultos estamos intentando o utilizamos un lenguaje emocional, somos capaces de monitorear nuestras emociones, somos capaces de hablar con otro adulto acerca de nuestras emociones y cómo nos sentimos. Y los niños entonces aprenden y son capaces de copiar eso.
En su libro que habla de la inteligencia emocional, ¿por qué puede importar más que el coeficiente intelectual? El doctor Daniel Goleman dice que la inteligencia intelectual, el IQ que le llamamos, solamente es responsable del 20% de nuestro éxito, tanto en la educación y en el lugar de trabajo. Él propone que el 80% del éxito en educación en el ámbito de la educación y en el lugar de trabajo depende de la inteligencia emocional porque es lo que nos ayuda a sobrellevar situaciones de estrés como las que veíamos, es lo que nos ayuda a desarrollar la resiliencia, es lo que nos ayuda a desarrollar la empatía y es lo que nos ayuda a tener una actitud positiva, una salud mental positiva que nos permite ser felices con las elecciones que hacemos. Y una persona que es feliz con las elecciones que hace, consecuentemente, intenta hacer las cosas mejor, de mejor forma. Y no tiene esa presión de que tengo que ir al trabajo y ahora lo que tengo que hacer. Porque tenemos que desarrollar la inteligencia emocional en los niños, porque queremos que ellos tengan éxito en la vida. Independientemente de lo que vayan a hacer, queremos que tengan éxito y que sean personas que sean felices consigo mismas. Y de acuerdo a Goleman, la inteligencia emocional tiene 5 elementos. Conciencia de uno mismo, que es pues reflexionar, mirarme cómo soy, ver lo que tengo. La autorregulación, que volvemos al tema del comportamiento, no tener comportamientos que sean dañinos para mí mismo y para los demás, obviamente. La motivación, que son las ganas de querer hacer algo, de pues vamos a ir al parque, nos vamos a ir de excursión, que son las cosas que, si recuerdan anteriormente les decía, que los niños han perdido. Muchos niños en el primer año de la pandemia, porque la pandemia empezó en marzo del año pasado, todos los niños que estuvieron acabando colegios y cerrando etapas de su vida, estaban contando los meses, los días para poder hacer algo cuando acabasen. Esa era la motivación que tenían. Cuando acabe nos vamos a ir de paseo, nos vamos a ir aquí y allá. Y la motivación es uno de los elementos que Goleman habla en el tema de la inteligencia emocional. Las habilidades sociales, que son la empatía, la resiliencia, manejar el estrés de una manera adecuada. Por una persona que está estresada va por ahí pegando voces y utilizando un vocabulario soez, pues no es una persona que tiene una inteligencia emocional porque no sabe manejar los nervios. Y volvemos a lo mismo, la empatía. Para llegar a poder desarrollar la inteligencia emocional también tenemos que dejar de lado los tabúes que existen acerca de la salud mental. Ser un poco más cuidadosos del lenguaje que utilizamos en términos de la salud mental y del bienestar emocional. Para eso tenemos que ser conscientes que no existe un modelo adecuado. No hay una lista de esta está bien y esta está mal. La salud mental y el bienestar emocional pues es una cosa de cada persona. Todos tenemos periodos de mala salud mental en nuestras vidas porque todos pasamos por situaciones de estrés, de riesgo, que de alguna manera u otra nos impactan a través de todo el ciclo de la vida. Y muchas veces muchas personas tienen diferentes etapas de mala salud mental a través del ciclo de la vida. No solamente una, pero muchísimas, ¿no? Depende mucho de los factores que existan alrededor nuestro, pero también tenemos que tomar en cuenta que pueden ser por razones biológicas, que no todo es como nosotros aceptamos o reaccionamos hacia las cosas, porque hay gente que tiene problemas de salud mental debido a razones biológicas, aunque les decía. Y la mala salud mental o la buena salud mental no es culpa de nadie. Y ese es un problema que existe, que mucha gente, por ejemplo, cuando tiene depresión, cuando tiene angustia, se sienten culpables y tienen vergüenza y no quieren hablar de ello, porque existe el tabú de que, eso está mal, no se puede hablar de eso. Y tenemos que hablar del tema de la recuperación, el tema de la salud mental. No todo el mundo pasa por una mala etapa de salud mental y se recupera y está bien el resto de su vida. Hay gente que tiene problemas de salud mental crónicos que lo tiene que llevar toda su vida, aprender a vivir con ello toda su vida. Hay gente que necesita medicación y hay gente que a lo mejor nunca va a poder recuperarse de esas etapas. Pero tenemos que hablar de esas cosas con los niños y tienen que entender que eso le puede pasar a cualquiera. Como decimos, hasta en las mejores familias pasa.
le puede pasar a todo el mundo. Y nos lleva a pensar que para que los niños puedan sobrellevar mejor la situación de la pandemia, tienen que pensar si me siento apoyado en mi casa o en la escuela, porque son los dos sitios donde los niños, en la casa donde están viviendo ahora mismo, pero en la escuela si estamos pensando que van a volver a la escuela, que lo van a hacer, claro, las escuelas y los colegios tienen que empezar a pensar en cómo implementan ellos el currículo de recuperación. Hay mucha gente que ha dicho que los niños tienen que volver a la escuela porque tienen un periodo muy largo de haber estado en casa y lo que no han aprendido no lo van a aprender de la misma forma, que hay conocimientos que no se les ha establecido bien a los niños. Y sí, sí, puede ser, no digo que no, pero no nos podemos enfocar en que los niños vuelvan al colegio y haya un currículo académico que les imponga el aprendizaje, porque los niños cuando vuelvan al colegio no van a ser los mismos niños que dejaron el colegio cuando empezó la pandemia. Entonces tenemos que empezar a pensar como sociedad, como colegio, como familias, por favor, pedirles a los colegios que empiecen a pensar y a planificar qué es lo que van a hacer para poder ayudar a los niños a que se vuelvan a integrar. Porque cuando no planificamos con el currículo de recuperación, lo que estamos haciendo es esperar que los niños respondan a los cambios conforme se dan rápidamente. Mañana hay clase, pues te pones el uniforme y te vas para allá. Los niños no van a poder reaccionar de esa manera. La política de comportamiento que existe en los colegios tiene que enfocarse en el bienestar de los niños, en el bienestar mental de los niños, y tiene que responder a las necesidades individuales de cada niño. Cuando hablo de las políticas de comportamiento me refiero a cómo manejan el comportamiento en los colegios. Hay muchos niños que antes de la pandemia, por ejemplo, era el malcriado de la clase, o les mandaban castigos, o los expulsaban del colegio. Si eso pasaba antes de la pandemia, los colegios y las escuelas tienen que empezar a pensar, cuando los niños vuelvan, todos esos comportamientos, que son formas de comunicación, se van a presentar y van a tener unos niveles mucho más altos de comportamientos inaceptables de lo que tenían. Y entonces tienen que empezar a pensar cómo van a hacer para ayudarles a los niños a utilizar el comportamiento no como la herramienta de comunicación, como decía anteriormente, pero para empezar a pensar qué es lo que pueden hacer para prevenir esos comportamientos. Y tiene que ser de una forma individual, porque una talla le cabe a todo el mundo, no funciona. Hay que ayudar a los niños también en las escuelas y a pensar que los niños tienen que empezar a entender cómo han cambiado las relaciones entre la casa, la familia y sus amistades. Las dinámicas de familia en casa han cambiado, como decía anteriormente, muchos hogares han perdido los padres del trabajo, entonces las relaciones se han vuelto tensas. El porcentaje de gente de familias, de matrimonios, que normalmente tienen problemas de divorcio, es muy alto, normalmente en enero, después de la Navidad. Y han dicho que es porque la Navidad y el Año Nuevo es un periodo estresante y están mucho tiempo juntos y los niveles de estrés suben mucho y no se puede llevar bien. Entonces, si pensamos que las estadísticas demuestran que en enero normalmente pasa eso, después, dicen que es acerca del estrés y el tiempo que pasan juntas las parejas y todo lo que lleva consigo la Navidad. Si eso pasa todos los años, es una cosa planificada, es una experiencia por la que pasamos todos los años y aún así nos crea niveles de estrés altos, es lógico que las familias tengan un nivel de estrés alto después de haber pasado todo este tiempo que hemos pasado con la pandemia. Y los niños tienen que empezar a pensar, los niños tienen que pensar y darse cuenta que las relaciones han cambiado. Y por eso es importante hablar con ellos, de cómo se sienten, de qué es lo que ven que ha cambiado, qué es lo que piensan que va a pasar en la casa, en la familia, con sus amistades. Piensas que cuando tus amigos vayan al colegio van a salir, van a usar todos la mascarilla. Todas esas cosas a los niños les está dando vuelta a la cabeza y entonces hay que hablar con ellos. Las relaciones que han cambiado con los adultos. La profesora que dejaron cuando empezó la pandemia no va a ser la misma profesora que tengan ahora que vuelvan a la pandemia. Los niños que cambian de guardería a colegio, de primaria a secundaria, de secundaria a universidad, van a estar con un grupo diferente de adultos en su vida. Y por eso es importante, como decía antes, pensar qué tipo de provisión en las escuelas existe para apoyar la salud mental positiva de los niños. No podemos pensar que no se necesita, se necesita, es indispensable que esté ahí. Tiene que haber una política no solamente que se enfoque en el comportamiento,
pero de bienestar del personal también, de las escuelas, y del bienestar personal de los niños. Cuando hablo del bienestar del personal, me refiero a que los adultos tienen que estar bien. Como padres, nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar y apoyar a los niños en su salud emocional. Los profesores tienen que estar bien. Por los profesores han seguido siendo profesores, pero también son padres de familia y también han sido cocineros, enfermeros, técnicos del internet y todo lo que quieran. Así que las escuelas tienen que también empezar a pensar de cómo apoyan ellos al personal que trabaja ahí para que esa persona pueda apoyar a los niños. Y los niños también están pensándose, y es importante hablar con ellos, porque la percepción que ellos de los hogares y de la escuela. Anteriormente, antes de la pandemia, mis padres hablaban con el profesor pues en la reunión del trimestre o en la reunión de padres de familia. Con el tema de las reuniones de Zoom, de Teams y todo lo que ha habido, la comunicación entre el hogar y la escuela ha sido mucho más, en algunos casos, ha sido mucho más frecuente. Y entonces, claro, esa relación ha cambiado y los niños no van a saber cuando vuelvan de nuevo a sus escuelas cómo van a ser las relaciones que van a tener, qué es lo que va a pasar. Y ya, si tienen alguna pregunta, por favor, aquí estamos. Muchas gracias, Marta. Tengo 3 preguntas que comienzo con la primera. Es ¿cómo afecta el comportamiento de los niños en el día a día que los padres estén en el teletrabajo o trabajo remoto? A los niños eso también les está afectando y les está afectando muchísimo porque no tienen esa atención que necesitan. Han habido muchos padres que se ponen el ordenador aquí y el ordenador al lado para el niño y para que el niño pueda estar entretenido, los padres puedan hacer su trabajo, que es normal. Quiero decir que a las circunstancias nos ha obligado a eso, pero eso nos lleva a pensar también que anteriormente, lo digo por mí como madre de familia, intentaba que los niños no estén tan conectados a los aparatos eléctricos, al ordenador, al teléfono, pues intentaba que no estén tanto. Y el resultado de la pandemia, con los padres trabajando, pues muchos padres lo que han hecho es eso, recurrir al YouTube, a los computadores, a lo que sea, para ellos poder hacer su trabajo. Entonces, las horas que los niños están ahora mismo frente a los ordenadores y con los teléfonos ha incrementado muchísimo. Y con eso, claro, llevamos el riesgo de que los padres no siempre pueden monitorear lo que están viendo a los sitios que están utilizando. Y que eso también les expone a los niños a poder acceder a sitios que no están. Y entonces, claro, en respuesta a tu pregunta, que creo que me da un poco, a los niños les ha afectado muchísimo porque también, igual que ellos, los padres no han tenido una cosa clara de, pues son las 4 y acabo de trabajar. Hay mucha gente, y se han hecho encuestas, la gente ha trabajado más horas desde que están trabajando desde casa que cuando iban físicamente a los sitios de trabajo. Y si pensamos que los niños también están más horas en casa que cuando iban a la escuela, quiere decir que los padres han pasado menos horas con sus niños que cuando ellos iban a trabajar y los niños iban a la escuela. Perfecto. Otra pregunta de María Alicia es ¿qué hacer para que el comportamiento no sea la forma de comunicación? Pues empezar a pensar qué es el comportamiento, qué es lo que nos están intentando decir con el comportamiento, hablar con los niños, decir, bueno, yo creo que te estás comportando de esta manera por esta razón. Me puedes contar, darles esa oportunidad de que ellos sean capaces de expresarse, de que vean que se puede hablar y entonces no recurren al comportamiento como una forma de comunicación porque se pueden comunicar verbalmente. Otra pregunta dice, ¿qué hacer cuando en la familia no existe o se perdió la empatía entre padres e hijos por situaciones que desencadenaron la pandemia? Hay que ser honestos, independientemente de la edad que tengan los niños, eso ayuda a los niños, volvemos a lo mismo, si ven que los padres son honestos y se puede hablar, ellos también van a ser honestos. Pues decir, mira, yo creo que el hecho de que nos demos cuenta de que algo se ha perdido está bien porque quiere decir que estamos reflexionando acerca de ello. Y entonces una vez que reflexionamos acerca de ello,
lo podemos hablar. Y lo suyo es hablarlo con los niños, niños, jóvenes, adultos. Esto está pasando, así es como yo me siento, cómo te sientes tú y qué podemos hacer. Porque tenemos que empezar a involucrarles a que ellos se sientan parte de algo. La pandemia ha hecho que ellos sean un agente pasivo en las situaciones y en las decisiones que se han tomado. De pronto dejas de ir al colegio, de pronto vas a deberes en casa, de pronto venir en seres pasivos, y lo suyo tenemos que empezar parte de las conversaciones. La otra pregunta es, o más que pregunta, es un comentario, porque el anterior lo hizo Jonathan Paucar, este lo hace Nelson. El estar resguardado en el hogar mucho tiempo ocasiona mucho estrés a los niños. Tengo a mi hija de 2 años. Quiero compartir que con ella tengo que llevarla en el coche o vehículo a dar un paseo al campo abierto 2 veces a la semana. Tengo un sobrino que ha cambiado el compartir con muchos amigos con los videojuegos y la computadora. Él ha perdido poder ser más sociable, pero madura rápido porque está rodeado siempre de adultos. Gracias. Sí, eso es lo que decía, los niños, pues ha habido un cambio. Todos habrán visto las noticias de Netflix hizo un montón de dinero con el tema de la pandemia y ahora están perdiendo un poco del dinero que han hecho, porque claro, ¿qué pasó? Todo el mundo a ver televisión, a hacer cosas en Netflix. Y el tema de que los niños sean capaces de estar con adultos y hablar con los adultos está muy bien, pero al mismo tiempo, cuando los niños y adolescentes están con gente de su edad, eso es un campo en el que ellos están experimentando y están probando sus relaciones, porque cuando están con los adultos, ellos saben que están seguros, están bien, conocen los límites. Y a los niños y a los adultos, y a los adolescentes les gusta tener límites. Cuando siempre están discutiendo de que, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y no sé qué. En el fondo, a ellos les viene bien tener límites. Pero cuando ellos están con sus amigos, empiezan a explorar y a desarrollarse ellos mismos independientemente, sin tener esos límites. Y eso a la final del día les viene bien, porque entonces ellos empiezan a hacer y a evaluar los riesgos de sus acciones que tienen, porque entonces son ellos los responsables de sus acciones, de las decisiones que tomen, y ellos las tienen que empezar a evaluar, las acciones que toman y las consecuencias que eso conlleva. Otro comentario, con esto finalizamos, me ayudó mucho a entender, a afrontar esta situación con mis hijos. Muchas gracias. Es otro comentario. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, que quieran realizar. ¿Él dice algo? Sonia, una pregunta. Una pregunta. Tengo mi hijo justamente, está en este periodo de cambio. Tiene 13 años. A los adolescentes es a los que más duro le pegó la pandemia. Tiene 13 años. ¿Qué recomendaciones podría dar, ya que seguimos encerrados? Y acá, por si acaso, en Ecuador, Argentina, determinados países, ha entrado una segunda cuarentena, ¿no? Hemos entrado a una etapa de estado de excepción y, por ejemplo, durante un mes, desde el viernes a las 20 horas hasta el lunes a la madrugada, nadie puede salir a la calle. Entonces está muy limitado. Entonces ha vuelto con más virulencia que el año pasado cuando inició la pandemia. Entonces esto, para aclarar un poco lo que dice Sonia. Pues lo que decía yo antes, hablar con ellos y explicarles que se pueden hacer cosas, cuando esto pase vamos a poder volver. Hay que ser honestos, nadie sabe cuándo va a acabar ni cómo vamos a acabar. Cuando decimos volver a lo normal, a ver lo que será lo normal. Pero sí, a los adolescentes les ha afectado muchísimo porque les ha cortado muchísimas libertades. No nos olvidemos que cuando son adolescentes es cuando pasan muchísimo tiempo con los amigos, la edad de los 13, 12, 13, 14, 15 años hasta los 18, 20. El mundo de los niños son sus amigos, son sus amistades, y es normal, es su desarrollo normal. Ellos tienen las amistades y su familia es los que tienen el apego incondicional. Y sus amistades son con los que prueban su campo social de experimento. Y es hablar con ellos, decirles, pues, la verdad, pero ser honestos.
yo también lo encuentro difícil, a mí también me está costando, a mí también me hubiese gustado que salgas y con tus amigos y hagas esto, pero estar ahí porque es una edad en la que aparte ellos quieren estar con sus amigos, pero en el fondo, el apego, la teoría del apego que decíamos hace poco, esos seres, esas personas que están en su vida, son fundamentales para ellos. Y vuelven hacia ellos, es la red de seguridad que está ahí. Mi consejo, pues, habla con ellos, y de ser honestos. A mí también me hubiese gustado que lo hagas, a mí también no se puede hacer. Y escucharles. I think, más que hablar con ellos es escucharles, escuchar y ser capaces de que ellos se sientan tranquilos y puedan decir lo que sienten. Sin el miedo, lo que decíamos hace rato del tabú, sin el miedo a mi mamá va a pensar que estoy exagerando, no quiero que piense que estoy mal. Si estás mal, pero hay que hablarlo, lo importante es hablarlo. Perfecto. Delmi hace un último comentario que dice, es conveniente que los chicos estén conectados varias horas en lo que se refiere a los videojuegos, ya que esa es la única forma de comunicarse con sus amigos. O sea, los videojuegos que están en línea, obviamente, ¿no? Está bien. Hay opiniones para todo y teorías para todo. Siempre y cuando los niños sean conscientes que cuando esto acabe, pues no va a ser tantas horas, porque esa es la dificultad que ahora mismo están teniendo. Nosotros estamos ya saliendo del lockdown, no estamos en lockdown, y sí, la gente de los 23, 25, ellos salen sin problema, pero los adolescentes, y se les da mucha mala fama, tengo que decir en esto, de que son los jóvenes los que van por ahí repartiendo. Yo veo que son los jóvenes los que llevan la mascarilla, son los jóvenes los que están siendo más conscientes y eso nos hace pensar de la sensación de miedo que tienen. Y cuando las cosas vuelvan a la normalidad, hay que ser un poco más cuidadosos y conscientes de que a lo mejor es el miedo lo que les cohíbe de empezar a salir y hacer las cosas. Perfecto. Bueno, agradecerte, Marta, realmente fue muy ilustrativo. Hay dos comentarios finales, los vamos a hacer porque ya nos hemos pasado unos minutos. Decirles que a los que quieran, los despedimos, a aquellas personas que deseen retirarse, y los que quieran escuchar las respuestas finales pueden hacerlo, obviamente. Para finalizar, vamos a decir estos últimos comentarios. Jonathan Paucar, tal vez alguna actividad, alternativas o estrategias para mejorar la salud mental en la familia en este nuevo confinamiento. Los juegos familiares, por ejemplo, los juegos de mesa, cartas, algo que nos aleje a todos de las máquinas, porque nos quejamos mucho de que los niños pasan demasiadas horas frente al ordenador y con el computador y los teléfonos, pero somos los adultos también. Todos, pero no jugamos con ellos. Claro, pero todos pecamos de eso, porque, a ver, ¿quién no tiene el email conectado al teléfono? El email del trabajo conectado al teléfono. Y suena ping y le miramos al teléfono y jugamos en el teléfono. Entonces, volvemos a lo que decía anteriormente, modelar nuestro comportamiento. Yo no tengo el teléfono, venga, vamos a sentarnos a hacer, yo qué sé, a jugar cartas, a dibujar. Si no tienes los juegos, a dibujar, páreme la mano, lo que sea, algo que implique que hay esa conectividad con otros seres humanos y que estamos ahí unos para los otros. Tener momentos agradables, momentos de risa, crear esos momentos, porque no se van a dar. Desafortunadamente con el COVID tenés que crear esos momentos para que hayan buenas memorias, para que el COVID no sea una cosa frustrante que me ha dejado y me ha quitado de todo. ¿Y qué decir de la inteligencia emocional colectiva y o social, manifestada en la intolerancia, los tiroteos en Estados Unidos, etcétera, por parte de Omar Elvir? Si pensamos que la familia es el núcleo de la sociedad, entonces si
creamos y tenemos esos valores en el núcleo de la sociedad, los niños llevan eso y lo reparten y lo expanden. Y por eso decía yo hace rato que también escuchamos a veces demasiadas noticias del COVID. Hay una sobredosis de información acerca del COVID. Y primero no toda la información es accurate, es lo que hay. Y luego mucha de la información que ponen lo que hace es asustar, ¿no? Es lo típico, por ejemplo, lo que hacen los políticos, este lenguaje dañino, este lenguaje que lo que hace es crear un resentimiento. Lo mejor es tener un lenguaje, como hablábamos del lenguaje emocional, de eso, que sea imparcial, que hable los hechos como son, es un virus, es contagioso, esto es lo que pasa, estas son las medidas que se pueden tomar. Apúrate con las demás cosas. Pero eso, lo arriba y luego lo comienza. Y por eso decía yo que es importante los que tienen padres que hablen con las escuelas y empiezan a preguntarles a las escuelas cuáles son los pasos que van a tomar para cuando los niños vuelvan. Tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer para cuando los niños vuelvan al colegio, porque si bien es cierto el tener que quedarse en casa y al principio del primer confinamiento ha sido una cosa inesperada a la que nadie estaba preparado, pero sabemos que el mañana va a llegar y hay que estar preparados. Hay que empezar a planificar y las escuelas tienen que empezar a pensar cómo lo van a hacer, porque cuando los niños vuelvan al colegio tiene que ser un trabajo conjunto de padres y escuelas. Eso no pueden decir que no va a pasar. Por eso les pido a los que son padres, por favor, decirles a las escuelas que les expliquen qué va a pasar, qué están planeando para cuando los niños vuelvan. Muchos les dirán que no se sabe cuándo va a ser. Sí, no se sabe, pero precisamente por eso se puede planear. Justamente vamos a preparar algo para el retorno a clases presenciales. La última pregunta del estribo, como decimos en Argentina, el estribo es la parte del colectivo o bus. Mi hijo tiene 6 años y está en primer grado, pero no quiere recibir solo las clases, quiere que uno lo acompañe. Cuando estaba en la escuela presencial no tenía problema. Sí, es lo que decía, muchos padres se han vuelto profesores, técnicos y todo lo demás. Y es normal, porque a los niños de pronto el mundo se les ha convertido en algo pequeño, las 4 paredes de su casa. Y son esos miedos, esa angustia de qué va a pasar. ¿Y si no sé lo que tengo que hacer? Y muchos niños probablemente saben lo que tienen que hacer, pero probablemente le digan a los padres, no me acuerdo, no sé cómo se hace, porque quieren esa figura ahí con ellos que les da la seguridad. Volvemos al tema del apego. Quieren esa figura ahí, que siempre les ha hecho y les ha ayudado en las necesidades que han tenido, y por eso lo quieren y la necesitan ahí. Bueno, ahora las felicitaciones. Zulema Malo, muchas gracias, excelente conferencia. Después tenemos, muchas gracias, excelente conferencia, Jonathan Paucar. También gracias a todos, estuvo increíble. Compartir experiencias y cultura, aprender mucho de ustedes fue valioso, de parte de Nelson, Sandra, María Alicia, hacemos consejería para padres como Sinapsis, ya me pasó el chivo como decimos nosotros. Muchas gracias, excelente, felicitaciones, tema. Bueno, como todas las conferencias de Sinapsis, siempre tienen un nivel y unas características en su área de especificidad. Justamente Marta tiene esta parte de trabajar con niños con discapacidad, la parte de preparación, de comunicación de niños ciegos. Entonces, es decir, el entrenar, el preparar, el trabajar con niños autistas. Jenny Naranjo dice, muchas gracias por estos consejos. Un saludo especial a Martita. Entonces, esta experticia permite, entonces es parte de la consejería, es parte del asesoramiento, que también como Sinapsis Consultores brindamos y estamos abiertos a cualquier requerimiento. Desde ya agradecerles su presencia. Marta, agradecerte muchísimo porque realmente estamos a la 1:16 de Londres en este momento, se está desapareciendo vos, entonces agradecer por el esfuerzo. Cualquiera dirá que te has trasnochado y qué has hecho para trasnocharte, no he estado dando una conferencia de medianoche hasta la 1:20 de la madrugada, es un poco la situación del uso horario.
Jenny, para cerrar, no hacerlo más largo. Se me olvidó comentarles algo. También es importante que los niños, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, cuando los niños vuelvan al colegio, probablemente muchos de sus amigos no solamente hayan tenido muerte en su familia, pero se habrán convertido en los principales cuidadores de la casa. Los hermanos mayores siempre son los que les encasquetamos, hazle esto, hazle a tu hermano, no sé qué. Entonces, mientras los padres trabajan, probablemente los que son hijos mayores estuvieron a cargo y ayudando con los niños pequeños. Y esos niveles de estrés de esos niños van a estar muy altos. Entonces, es importante cuando los niños vayan a volver al colegio, hacerles pensar que a lo mejor los comportamientos de sus amigos han cambiado y van a cambiar. Todo ha cambiado en este entorno de incertidumbre, y la versatilidad es la mejor herramienta para poderse acomodar, no digo adaptar, porque también cuando volvamos y Europa ya con las vacunas está volviendo a una pseudo normalidad, vamos a tener que aprender todos a justamente adaptarnos a la nueva realidad. Quienes estén interesados en Escuela para Padres, déjenos sus contactos también, porque la idea es organizar escuelas para padres en un futuro cercano, cuando ya estemos superando la pandemia, para poderles dar soporte, ayuda y colaboración en estos nuevos desafíos que vienen. Ahora sí, Angie, te pasamos la palabra. Bien, creo que a nombre de todos expreso el aplauso. Marta, ha sido realmente muy enriquecedora. Todos los que hemos vivido, sin importar la edad, situaciones parecidas. Para pedir un aplauso virtual a todos. Muy bien. Espero que vaya. Creo que se te cortó por un segundo, Angie. La última parte no se escuchó. Bien, quería decirles que nuestro siguiente ciclo de conferencias va a estar a cargo de José Luis Escoto, así que los invitamos a que hagan seguir a Marta dejado para entender la situación de los niños en esta coyuntura. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Angie. Creo que se te cortó justito. El tema es de el liderazgo organizacional en la adversidad. Justamente cómo fortalecemos el liderazgo organizacional en la adversidad. Agradecerles a todos, desearles un excelente fin de semana. Cuídense mucho, muchas bendiciones y aprovechenlo en familia con los consejos que Marta nos ha dado. Entonces, Marta, antes que te vayas, las últimas felicitaciones. Muchas gracias. Saludo desde Loja, sur de Ecuador. Considerarme para la escuela. Excelente tema. ¿Para cuándo será esta conferencia? Lo vamos a dar a conocer con tiempo, lo que se están. Y entonces, sí, justamente el liderazgo organizacional en la adversidad. Ese liderazgo transformacional y capaz de manejar la versatilidad. Saludos, excelente de parte de Dunia y muchos agradecimientos de los participantes. Felicitaciones, Marta. Muy buenas noches. Ha sido un placer compartir con todos ustedes.